Hola a todos, mi nombre es Mayelin Javier Y el mío es Yamel Pacheco. y lo que ves o escuchas es un nuevo episodio de nuestro podcast Un ratito para existir. Que lo disfruten. Colegas, futuros docentes que nos sintonizan en el ISFODOSU y más allá. Hoy nos toca dar un salto en el tiempo hacia la Edad Media, una época maravillosa que transformó la pedagogía por completo al romper con el medievo en los ámbitos político, científico y cultural, trayendo nuevas formas de enseñar y gestionar alumnos desde sus primeros años de vida. Totalmente. Y en este viaje por la era de la razón, nuestro protagonista principal es un filósofo súper influyente que enseñó a los padres a interesarse más por sus hijos y a educarlos de manera diferente. Nos referimos a Jean-Jacques Rousseau. Pero Mayelin, para entender sus ideas educativas, primero hay que conocer un poco sobre su vida, porque fue de todo menos aburrida. Él nació en Ginebra en 1712, su madre murió en el parto y fue un completo autodidacta, marcado por el despego familiar y un inmenso amor a la naturaleza. Ahí sí llamé. Y es que tuvo una vida inestable, errante y llena de contradicciones tremendas. Imagínate que abandonó a sus 5 hijos en un hospicio, pero a pesar de no ser el padre ejemplar, a los 30 años llegó a París. Se relacionó con Diderot y los intelectuales de la famosa enciclopedia y revolucionó el pensamiento ético y pedagógico antes de morir en 1778. Es una locura pensar en sus contradicciones, pero pedagógicamente es el gran antecedente de la Escuela Nueva. Plasmó todo su ideario en su obra cumbre Emilio o de la Educación, publicada en 1762, donde defendía a capa y espada una educación en el campo y en contacto directo con la naturaleza, lejos de la sociedad. Exacto. Y ahí es donde él introduce el famoso paideocentrismo, que coloca al niño como el centro activo del proceso educativo, respetando estrictamente sus etapas evolutivas naturales. Para Rousseau, la infancia no es una preparación para la adultez, sino una etapa con valor propio, por lo que propone el aprendizaje por descubrimiento a través de los sentidos y una educación negativa hasta los 12 años, donde el aula no es para memorizar libros, sino para experimentar. Exactamente. ¿Y cómo debe ser el docente? Se preguntarán. Pues, según Rousseau, el maestro debe ser un guía paciente, un camarada que comparta sus diversiones para ganarse su confianza. No impone por miedo, sino que vigila constantemente y dota al alumno de una libertad controlada y planificada para despertar el deseo espontáneo de aprender. Suena demasiado bonito, Yamel, pero para el panorama completo de la edad moderna tenemos que contrastarnos con otros dos gigantes que aparecen en nuestras lecturas de historia de la educación, Immanuel Kant y Juan Amos Comenius. Por ejemplo, Comenius, que vivió mucho antes, entre 1592 y 1670, también tuvo una vida errante y perseguida, pero es considerado el padre de la pedagogía moderna por su didáctica magna. Claro, y si buscamos similitudes, tanto Comenio como Rousseau odiaban la escuela medieval rígida y los castigos físicos, pero Comenio tenía una gran diferencia. Su meta era la pansopia, es decir, enseñar todo a todos, sin exclusión de género ni clase social, comparando la educación con el sol que brilla para todos por igual. Rousseau, en cambio, se enfocaba en una educación más individualizada para el ciudadano ideal. Así es, pero yo creo que el verdadero choque de ideas viene con Immanuel Kant, nacido en Königsberg en 1724. Kant era
hipermetódico, pietista y en su obra pedagógica de 1803 se opuso radicalmente a Rousseau. Mientras Rousseau decía que el niño es bueno por naturaleza y hay que darle libertad, Kant sostenía firmemente que el niño es un hombre pequeño y que la disciplina es el pilar fundamental para someter nuestra animalidad a las leyes de la razón. Bueno, es un debate bastante fuerte porque Kant decía literalmente que el hombre es lo que la educación hace de él. Para Kant, la escuela debe conciliar su misión con libertad, promoviendo un pensamiento autónomo organizado por expertos ilustrados con visión de futuro, llegando al extremo de incluso rechazar cuentos o novelas que distraigan al alumno, un contraste total con el aprendizaje libre en la naturaleza que nos proponía Rousseau. Pero bueno, Yamel, seremos maestras y poniéndonos en esos zapatos o en esos dos pies, como dicen por ahí, debemos hacer un ejercicio de honestidad. Si miramos el modelo de Rousseau, hoy en día hay aspectos de su propuesta que nos suenan bastante raros, chocantes o de plano pasados de moda. Ay, totalmente de acuerdo contigo, Mayelin. Primero, su tremenda contradicción de escribir un libro hermoso sobre la infancia mientras abandonaba a sus propios hijos en hospicios. Segundo, su visión de género en Emilio, donde la educación de la mujer queda relegada a un plano puramente sumiso y de servicio al hombre. Y en tercero, esa idea de aislar por completo al niño en el campo de manera casi artificial hasta los 12 años. Desde la óptica de hoy, esto asusta un poco. Es verdad, pero aquí viene la gran lección de la mirada histórica que siempre discutimos. No debemos juzgar el pasado con los criterios y ojos del presente. Si analizamos las ideas antiguas bajo nuestra óptica moderna, nos perdemos el mérito de los autores. Muchas cosas que hoy vemos normales fueron soluciones radicalmente innovadoras que rompieron barreras en su tiempo. Hay que ver la historia con los ojos de ayer para entender la escuela de hoy. Exactamente, Mayelin. Si quitamos esas ideas de la época, el legado real de estos autores es sumamente gigante. Conceptos actuales como la inclusión de Comenio, el paidocentrismo de Rousseau, el aprendizaje experiencial y el enseñar a pensar de Kant son las raíces directas de lo que aplicamos hoy en las aulas. El estudio histórico nos permite rescatar estos aciertos del pasado para mejorar nuestro presente pedagógicamente hablando. Sin duda alguna, estudiar a Rousseau y la edad moderna nos recuerda que ser maestro no es imponer contenido mediante el miedo, sino encender una chispa de curiosidad en nuestros alumnos. Exactamente. Así que la próxima vez que escuchen sobre Rousseau, recuerden que se vale criticar sus acciones como padre, pero como futuros maestros no podemos ignorar que sus ideas fundaron las bases del paidocentrismo actual. Bueno chicos, hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Nos vemos en el próximo episodio de Un Ratito para Existir. ¡Hasta la próxima!